Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Chas Freeman, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, para hablar sobre las políticas de Estados Unidos, principalmente hacia Rusia. Ha habido algunos cambios interesantes. Vemos a Trump realizando estos esfuerzos diplomáticos. Se reunió con los rusos, luego con Zelensky y los europeos, y ahora parece que hemos llegado a una especie de muro. No estoy seguro de si esto es el final de los esfuerzos diplomáticos, y quiero preguntarle, ¿cómo interpreta toda esta situación? ¿Se trata de un esfuerzo genuino por lograr la paz, o es una tapadera para que Estados Unidos se retire? Ambos, creo. Y no estoy seguro de que deba dignificarse con la palabra diplomacia. Quiero decir, la diplomacia es un instrumento de la política de Estado, que se basa en una definición muy clara de los objetivos estratégicos y su consecución por medios que no llegan a la guerra, aunque quizás acompañados de amenazas de guerra. Y no hemos visto ni el desarrollo de objetivos estratégicos. Así que creo que lo que estamos viendo es, por un lado, el sincero deseo del presidente Trump de ir a Oslo y recoger un premio Nobel de la Paz. Al parecer, ustedes, los noruegos, pensaron que la única manera de llevar a Obama a Noruega era dándole uno. Así que, ¿por qué no Trump? Y él quiere un premio Nobel de la Paz por traer la paz a todos. Afirma que ha traído la paz a 7 conflictos diferentes. A otros les resulta algo difícil de demostrar eso. De todos modos, fue a Anchorage, creo, porque realmente quiere crear paz, pero no tuvo ninguna preparación. Nunca propuso nada, improvisó, como se suele decir. Se reunió con Vladimir Putin, que es todo lo contrario. Él siempre está extremadamente bien preparado y tiene objetivos estratégicos muy claros. Y creo que Putin logró convencer a Trump de varias cosas. Primero, que la idea de Trump de un alto el fuego sin un contexto más amplio no era viable. Los altos el fuego congelan los conflictos, no los resuelven. Y los rusos quieren una solución. Así que Trump aceptó que primero debía haber un acuerdo de paz y luego un alto el fuego como parte de ese acuerdo. Y eso parece haberse mantenido más o menos, aunque no puede evitar fanfarronear y lanzar amenazas de vez en cuando. Sanciones importantes, armamento de largo alcance para Ucrania y cosas por el estilo. Ese fue el primer resultado. Trump escuchó, aprendió algo, se informó más sobre cuáles son las causas del conflicto y qué podría ser necesario hacer para resolverlo. El segundo acontecimiento, muy importante, fue que preparó a los europeos tanto para gestionar el conflicto como para cargar con la culpa de la derrota de Ucrania, que cualquiera que observe la situación de cerca puede ver que se avecina. Así que tuvo 2 reuniones. Una en Anchorage, donde recibió ostentosamente a Vladimir Putin como un igual, dándole así a Putin algo que quería. Y luego tuvo una reunión en Washington, en el despacho oval, con 7 europeos a los que trató como colegiales ante el director, representantes de estados vasallos. Fue muy similar a las reuniones soviéticas con los líderes de los satélites de Europa del Este durante la Guerra Fría. Así que esas son las 2 cuestiones principales. Siguió su principio básico, que ya he mencionado antes, que es, si no puedes lograr algo, crea la ilusión de que lo has conseguido. Y en este caso no es del todo una ilusión. Existe un proceso de paz. Vladimir Putin fue persuadido de que debía reunirse en algún momento con Volodymyr Zelensky, algo que antes se había negado a hacer. Y ahora vemos a Sergei Lavrov diciendo, bueno, Zelensky no es el presidente constitucional de Ucrania y no puede comprometer al Estado ucraniano porque no tiene estatus legal, ya que ha excedido su mandato y cancelado las elecciones, etc. Pero él es el líder de facto de Ucrania. Podemos reunirnos con él en ese papel, siempre que podamos establecer una agenda de trabajo para dicha reunión. Bueno, por supuesto las cumbres, excepto supongo la de Anchorage,
suelen prepararse con mucha antelación y están destinadas a ratificar decisiones que se han trabajado en niveles inferiores, o quizás a impulsar la resolución de una cuestión pendiente en una reunión entre los principales representantes de ambas partes. Eso no ocurrió en Anchorage. Nunca fue una expectativa seria, creo, que pudiera haber una reunión entre Putin y Zelensky que no tuviera una agenda preestablecida y alguna perspectiva de lograr avances, en lugar de convertirse en una discusión acalorada. Ahí lo tenemos. Diplomacia, realmente no la veo. Y aquí añadiría otro punto, y es que el presidente Trump carece totalmente de instinto diplomático. Su enfoque de las relaciones internacionales se basa en amenazas y fanfarronería, y es constantemente cambiante en lugar de coherente. Pero las personas que le rodean son igualmente inexpertas y poco profesionales. No sabemos cuál es el historial de las conversaciones entre Stephen Witkoff y Vladimir Putin. No estoy seguro de que nadie lo sepa, salvo los rusos, que sí llevan registros meticulosos de esas cosas. Y tampoco sabemos realmente qué ocurrió en Anchorage. Nos quedan uno, o quizá dos, grandes malentendidos pendientes. Una es, como he mencionado, la idea de que habría una cumbre temprana entre Putin y Zelensky. Eso tiene que prepararse. Llevará tiempo. De hecho, podría llevar años, si es que a Ucrania le quedan años de vida útil. No lo sé. El segundo tema es el de los intercambios o ajustes territoriales. Por supuesto, los ajustes territoriales son lo habitual en cualquier discusión sobre el fin de una guerra entre las partes en conflicto. No hay nada inusual en ello. Y la ironía, por supuesto, es que estamos hablando de una Ucrania que fue South y que Joseph Stalin desplazó más al oeste después de la Segunda Guerra Mundial para incorporar zonas que habían sido parte de otros países. Y es la parte occidental de Ucrania la que se muestra más firmemente nacionalista en cuanto a afirmar una identidad exclusivamente ucraniana y a oponerse a la presencia de lenguas y culturas minoritarias. O, en el caso del ruso, al 29% de los ucranianos que hablan ruso como lengua materna. Así que nos queda la cuestión del territorio. Y se dice, tanto por parte de Zelensky como de los europeos, que no puede haber intercambios territoriales. Bueno, tal vez sí, tal vez no. La última cuestión de malentendido, por supuesto, es la de las garantías de seguridad. ¿Garantías de qué? ¿Garantías de una beligerancia continuada de Ucrania hacia Rusia? No espero que los rusos acepten jamás algo así. ¿Garantías de la presencia de tropas extranjeras en Ucrania? No. Rusia fue a la guerra para evitar eso. ¿Garantías de neutralidad ucraniana? Sí, en la línea del Tratado de Estado austriaco de 1955. Garantías de derechos para las minorías en Ucrania. Garantías de independencia y neutralidad ucranianas. Y, por supuesto, apertura a un proceso de adhesión a la URSS, que probablemente llevaría mucho tiempo si es que alguna vez se logra, pero que sería muy beneficioso para Ucrania en términos de restablecer la democracia, frenar la corrupción flagrante y devolver cierta prosperidad a un país que ha sido devastado económica, política y demográficamente. Así que lo dejaré aquí. Fue un gran éxito en Anchorage. Puso algo en marcha. Pero ¿qué es lo que está en marcha y qué puede salir de ello? Nadie lo sabe. Parece que sí. Ese fue el principal logro. Poder sacar la discusión sobre el alto el fuego de la mesa. Quiero decir, nunca tuvo mucho sentido, para ser sincero, porque ¿por qué iban a aceptar los europeos, Zelensky y de hecho Washington, cualquier concesión sobre la expansión de la OTAN o el territorio si la guerra ya se ha detenido? Es decir, la única razón por la que hablamos de ello es porque estamos perdiendo la guerra. Así que nunca tuvo mucho sentido. Permítame interrumpir para volver a su pregunta original. La diplomacia requiere diálogo,
no puede llevarse a cabo con éxito mediante el ostracismo. Si tiene un vecino cuyo perro está destrozando su cubo de basura y tirando desperdicios en su propiedad, podría ir y ponerse frente a la iglesia el domingo, al otro lado de la calle, hacerle una peineta y gritarle, y eso podría tener algún efecto. Es más probable que acabe recibiendo un puñetazo que resolviendo el problema que intenta solucionar. O podría invitarle a tomar un café, un trago de aguardiente o algo similar y hablar sobre por qué le conviene a él controlar el mal comportamiento de su perro. Así que la cuestión fundamental aquí es la negativa de Occidente, tanto colectiva como individualmente, a entablar un diálogo con los rusos, a escuchar a los rusos, a aprender de ellos qué les motiva, a informarles de qué motiva a Occidente y cuáles son los límites de la amenaza occidental hacia Rusia, y así sucesivamente. Tiene que haber un diálogo, pero ahora en Occidente es políticamente incorrecto hablar con Vladimir Putin, dejarse ver en su compañía, darle la mano, escucharle, y por eso no tenemos diplomacia. Lo que tenemos son pseudo-acontecimientos políticos, eventos que se crean por sí mismos. Es decir, el propósito es tener un evento, no lograr nada. Me temo que hubo bastante de eso en la reunión de Anchorage. Bueno, lo que resulta extraño desde nuestra perspectiva es que los europeos le están pidiendo a Trump, ya sabes, queremos formar parte de las negociaciones, queremos tener un asiento en la mesa. Pero en realidad, nadie les impide levantar el teléfono y llamar al Kremlin. Pero no quieren hablar con Rusia, aunque realmente desean participar en la diplomacia. Así que, como has dicho, la diplomacia consiste en sentarse y dialogar con la otra parte. Por eso resulta muy extraño ver cómo el propio concepto y el papel de la diplomacia se han marchitado, y casi hay un desprecio hacia ella. De nuevo, la diplomacia debe tener un propósito. No se trata solo de alcanzar acuerdos. Si eres diplomático, tu función es defender los intereses que tienes bajo tu responsabilidad, y solo puedes hacerlo a través del diálogo. El presidente Trump parece entenderlo, aunque gestionó mal las reuniones con Kim Jong-un en su primer mandato y no logró lo que quería en Anchorage con el presidente Putin. Pero, ¿cuál es el propósito de los europeos? Es continuar la guerra. Cuando hablan de garantías de seguridad, no lo hacen en términos políticos. Hablan de poner tropas sobre el terreno en Ucrania, números de tropas lamentables. Y esto es completamente contradictorio. Por eso comenzó la guerra, porque la OTAN, Estados Unidos y los europeos en la OTAN estaban reforzando las fuerzas ucranianas para atacar a los insurgentes en las regiones orientales de Ucrania, hablantes de ruso que estaban bajo protección rusa. Así que la idea de que las garantías de seguridad impliquen de algún modo el despliegue de tropas en suelo ucraniano es absurda. Tenemos que mirar el ejemplo de Suiza, que se volvió independiente y neutral gracias a una garantía internacional. Creo que fue en 1815, justo después del Congreso de Viena, o quizá fue en 1820. Creo que hay debates sobre la fecha exacta, pero fue por esa época. No hay tropas extranjeras estacionadas en Suiza. Suiza tiene una política exterior independiente. Ahora se inclina bastante hacia la OTAN, pero sigue siendo un estado independiente y neutral. Tiene una capacidad de autodefensa adecuada y no tiene tropas extranjeras en su territorio. Lo mismo ocurre con Austria, que se constituyó como Estado independiente en 1955 con el Tratado de Estado Austriaco, el cual en realidad no menciona la palabra neutralidad, pero todos, las grandes potencias que se retiraron de Austria, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, entendieron perfectamente de qué se trataba. La neutralidad austriaca ha sido enormemente beneficiosa para Austria, que ahora es un Estado próspero y neutral, de nuevo inclinándose un poco hacia la OTAN, pero sin alinearse con nadie. Este es un modelo para Ucrania. Incluso se podría considerar el modelo de Bélgica, creada como un estado tapón neutral en la década de 1830.
Por supuesto, esa neutralidad fue violada por los alemanes en 2 ocasiones. El hecho es que tampoco había tropas extranjeras estacionadas en Bélgica, y aún así tenía garantías. Y cuando esas garantías fueron violadas, tuvimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron respuestas bastante convincentes a las violaciones de la neutralidad, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué los europeos, que tienen una tradición de construcciones diplomáticas de independencia y neutralidad para los estados, son incapaces de aplicar esas lecciones a Ucrania? ¿Por qué insisten en perpetuar una especie de patético resurgimiento de la Guerra Fría? Y eso es precisamente lo que defienden. Así que, si quieren formar parte de la diplomacia, quizá deberían tener un objetivo viable en la diplomacia, en lugar de uno que busque dividir Europa, perpetuar la confrontación y prolongar el peligro de guerra. Parece que el objetivo es simplemente convertir a Ucrania en otra guerra interminable. Pero me interesaba la relación entre Estados Unidos y Europa, porque a medida que el mundo se vuelve multipolar, vemos que la mayoría de los países deciden que la mejor manera de aumentar su prosperidad y autonomía política es diversificar sus lazos. De hecho, cuando Trump regresó a la Casa Blanca, los europeos mantuvieron conversaciones y parecían estar de acuerdo. ¿Debemos alinearnos estrechamente con Trump, esperar estos 4 años, o debemos defender nuestras creencias y valores? Indicaron que harían lo último, pero luego hemos visto algo muy diferente. Simplemente decidieron, intentemos parecer lo más obedientes y leales posible para que Estados Unidos nos considere un aliado valioso, porque hacemos todo lo que nos dicen. Así que ahora tenemos este triste espectáculo, como vimos en la Casa Blanca. Pero tengo cierta curiosidad por la postura de Estados Unidos, porque no parece que Trump esté recompensando esta obediencia. Más bien, parece casi un desprecio hacia los europeos. Es decir, la forma en que los alineó, como decías, como colegiales en la Casa Blanca. ¿Por qué esto? ¿Qué opinas al respecto? Porque al menos podría fingir que los respeta, pero realmente no ve esa necesidad. Quiero decir, ¿esto tiene que ver con políticas internas, o simplemente es una forma de decirles a los europeos cuál es su lugar en la jerarquía? Bueno, había una colegiala allí, Giorgia Meloni, poniendo los ojos en blanco visiblemente mientras todo esto sucedía. Obviamente, muy incómoda de formar parte de esa escena. No, creo que lo que esa reunión y el enfoque general de Trump hacia Europa reflejan es una ausencia de razonamiento estratégico e ineptitud táctica. Básicamente, es un matón y siente desprecio por cualquiera que acceda a sus exigencias. Una vez que acceden, él hace más exigencias. Hay una gloriosa tradición, supongo, de este tipo de cosas en la Europa fascista de los años 30 y 40. Dale 1 centímetro al dictador y se tomará 1 kilómetro. En fin, aquí no hay estrategia. No hay un proceso de elaboración de políticas en Washington. La política es lo que se le ocurre a Donald Trump en ese momento. Y tenemos el deterioro interno de todo respeto por el debido proceso, el Estado de Derecho, la Constitución. ¿Por qué deberíamos esperar un mayor orden, un proceso más ordenado en los asuntos exteriores? Así que acabamos de ver al presidente Trump, por pura petulancia y despecho, imponer enormes sanciones a Brasil, no por motivos comerciales, ya que tenemos un superávit comercial con Brasil, sino para redirigir la política interna brasileña y proteger al Trump de los trópicos, Jair Bolsonaro. Y le hemos visto imponer enormes aranceles a la India, lo que los exportadores indios a Estados Unidos consideran básicamente un golpe mortal. Las consecuencias de esto, estratégicamente, son inmediatamente evidentes, con el asesor de seguridad nacional de la India volando de inmediato a Moscú y Vladimir Putin y Narendra Modi manteniendo una conversación telefónica.
Vladimir Putin está programando una visita anticipada a la India como invitado de Estado de Narendra Modi, y el ministro de Asuntos Exteriores indio está recibiendo a Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores chino, en lo que actualmente supone un gran acercamiento y un deshielo en las relaciones entre la India y China. Esto será seguido, a finales de este mes, por el viaje de Modi a Tianjin para una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái y, por supuesto, una reunión bilateral, probablemente tanto con Xi Jinping como con Vladimir Putin. Desde el punto de vista estratégico, esto es un autogol increíblemente costoso. Así que no sé si se puede psicoanalizar el comportamiento de Trump hacia los europeos, salvo en términos de patio de colegio, lo que hace un matón. Y aquí diría que los europeos, si uno observa el llamado acuerdo comercial, que en realidad no es gran cosa, que von der Leyen aceptó. Esto es extremadamente desventajoso para Europa, y no es el final. Quiero decir, Estados Unidos ha hecho más ajustes continuamente desde entonces. Lo mismo ocurre con el llamado acuerdo con Japón, que no es un acuerdo. Así que volvemos a la diplomacia. La diplomacia se basa en la idea de que habrá un entendimiento mutuo detrás de cualquier supuesto acuerdo, que los términos del acuerdo se definirán claramente, que ambas partes respetarán el principio latino de pacta sunt servanda. Los acuerdos deben cumplirse, y que las cosas seguirán de manera predecible. Nada de eso es cierto. Así que de nuevo, no veo diplomacia aquí. Veo un poco de confusión por todas partes. But what is the, in terms of whether or not Trump wants to actually bring a peace or... En cuanto a si Trump realmente quiere traer la paz o simplemente trasladar la guerra a los europeos, parece que sigue habiendo cierta hostilidad hacia Rusia. Se argumentó que en Alaska estuvieron de acuerdo prácticamente en todo, excepto en un punto. No estoy exactamente seguro de cuál era, pero seguimos viendo que la administración Trump intenta aislar a Rusia y atacar su economía. Vemos la presión sobre la India, por ejemplo. Se les está diciendo que deberían cortar sus lazos económicos con los rusos. También hay un tuit de Trump en el que argumenta ¿por qué Ucrania no se pone a la defensiva? No pueden ganar si no se ponen a la defensiva. Y ahora nos dicen que él aprobó la venta de miles de misiles IRAM que pueden usar. Estos son misiles de largo alcance para atacar Rusia. Así que parece que él, mientras habla en el lenguaje de la paz, está intensificando la guerra contra Rusia. Y se pueden ver dos posibles razones. Una, quiere obtener algunas concesiones rusas para acercarlos a un acuerdo de paz. O quiere continuar la guerra larga, pero lavarse las manos. Simplemente me resulta más difícil. Me pregunto, ¿cómo interpreta estos cambios de comportamiento Stewart? Bueno, por supuesto, su estilo de negociación siempre consiste en amenazas y presión, así que eso es un factor aquí. Pero no debemos pasar por alto el hecho de que ha conseguido crear una posición de repliegue respecto a Ucrania. Y esa es, europeos, ¿queréis continuar la guerra? No seré un obstáculo para eso. ¿Queréis comprar misiles IRAM? Adelante. Os los venderé para que los transfiráis a Ucrania, pero yo no voy a involucrarme en Ucrania. Esta es vuestra responsabilidad. Y por cierto, ahora que habéis asumido la responsabilidad de gestionar a Rusia, yo me voy a centrar en China. Hay muy pocos pensadores estratégicos en la administración, personas como Elbridge Colby, y esa es su intención. Así que aquí hay un mínimo de razonamiento estratégico. Pero el principal motivo, creo, es, esta es la guerra de Biden. No acepto que tenga que heredarla. Voy a hacer que los europeos que parecen estar deseosos de continuar la guerra se encarguen. Voy a mantener viva la alianza aprovechando su necedad y de paso ganando algo de dinero mientras lo hacemos. Así que cuando Ucrania pierda, podré decir, mirad, no alteré la cooperación en inteligencia.
No privé a Ucrania de armas, ni siquiera de armas de ataque de largo alcance, unas 250 millas o 400 kilómetros, supongo, en el caso del IRAM. En fin, fueron los europeos quienes estropearon esto. Bueno, en realidad, probablemente sea cierto, pero me parece un golpe bastante bajo. Si yo fuera europeo, no me gustaría que me pusieran en esa posición. Sí, bueno, hasta ahora parecen estar conformes. Bueno, algunos europeos, como los italianos y los eslovacos, se están retirando. No quieren gastar su dinero en comprar armas estadounidenses para luchar en una guerra perdida. Pero siempre hay europeos dispuestos a hacer esto. Quería preguntar sobre, permítanme decir, ya saben lo que han hecho los europeos. Así que tenemos al canciller Scholz, a quien los rusos le dicen que si produce misiles Taurus para Ucrania en Alemania, los rusos destruirán la fábrica. Así que los exporta en piezas a Ucrania, se ensamblan allí, y los rusos destruyen rápidamente la fábrica donde se están ensamblando y, por lo que entiendo, eliminan prácticamente todo el stock. Así que esto es un subterfugio, pero ilustra un punto clave, y es que vivimos en un mundo donde los líderes políticos, están alejados de sus votantes. Es decir, la opinión popular no está en consonancia con lo que hacen los líderes europeos, con la excepción de Robert Fico y otros. Creo que los húngaros básicamente apoyan las políticas de Viktor Orbán, pero miren los acuerdos políticos en los principales países europeos. Quiero decir, algunos se han retirado abiertamente. No mencionamos a España, pero está claro que no tenían ningún deseo de participar en esto. Creo que tienes razón sobre Italia, que se ha ido retirando progresivamente. ¿Cuánta autoridad tiene Macron en la política francesa hoy en día? Así que tenemos un problema. Fue precisamente este fenómeno, el resentimiento populista hacia la indiferencia de las élites ante la opinión popular, lo que llevó a Donald Trump al poder. Y ahora, irónicamente, en Europa, está impulsando a partidos como Alternativa para Alemania, que está vetado en muchos ámbitos políticos. En otras palabras, la democracia se está deformando para preservar la alienación entre los líderes y las masas. Esto es realmente extraordinario. No creo que los pensadores de la Ilustración que forjaron el sistema democrático moderno, incluida la República estadounidense, vieran otra cosa que un retroceso en esto. ¿Crees que estos nuevos esfuerzos para prolongar la guerra, por ejemplo el envío de misiles, cambiarán mucho la situación? En 2016, una de las razones por las que Obama no quiso escalar el conflicto fue que, ya sabes, los rusos tenían ciertas ventajas. Al tener una guerra en su frontera, bueno, en primer lugar, cuentan con una logística superior por la proximidad, pero además, para ellos es más importante. Quiero decir, supongo que Estados Unidos lucharía mucho más ferozmente si esto ocurriera en México y los rusos se hubieran posicionado allí. Pero es difícil ver que los europeos y los estadounidenses consideren esto tan importante como lo hacen los rusos. No, creo que ese es un punto clave. El equilibrio del fervor, como yo lo llamo, está claramente en contra de Occidente. Es decir, a los rusos les importan mucho más estos asuntos que a Occidente. Esto es, en cierto modo, una repetición de la guerra de Vietnam, donde a los norvietnamitas les importaba mucho más el resultado de la guerra que a los estadounidenses. Y al final, los estadounidenses cedieron. Creo que, básicamente, Estados Unidos no está interesado en continuar la guerra en Ucrania. Los europeos parecen estar decididos a hacerlo, y Estados Unidos, de manera cínica, está dispuesto a permitir que los europeos lo hagan. Pero esto es una tontería, y no va a llevar a ninguna parte. Preguntas cuál sería el resultado, la consecuencia del despliegue de misiles iraníes. La consecuencia será una contraescalada por parte de Rusia,
que está en condiciones de llevarla a cabo porque ha incrementado su capacidad de producción de todo tipo de misiles, incluidos los Kinzhal y otros que son imparables. Además, ha ideado tácticas de combate contra el ejército ucraniano, que se está desmoronando y carece de la mano de obra necesaria para defender las líneas de batalla, por lo que se está retirando de forma constante. Creo que, como sabes, los europeos ahora dicen estar muy preocupados por la posible pérdida de Odessa y la costa del Mar Negro por parte de Ucrania. Creo que deberían estarlo, porque la única receta que ofrecen es más de lo mismo. Y más de lo mismo significa más pérdidas para Ucrania, más muertos, más territorio perdido, más humillación. Así que creo que, ya sabes, los rusos han manejado hábilmente la cuestión de quién podría representar a Ucrania en una ceremonia de firma de un tratado. Pero la implicación de eso es que alguien como Zelensky en Londres probablemente debería suceder a Zelensky. Y vemos en Ucrania una aparente aceleración de la fuga de capitales hacia lugares como los Emiratos Árabes Unidos y Chipre, donde no se cuestiona la corrupción ucraniana cuando se depositan fondos. Así que este es un panorama feo, y me resulta incomprensible que alguien que se preocupe mínimamente por Ucrania o los ucranianos quiera que esto continúe. Ya sabes, toda guerra debe terminar, y esta va a terminar completamente en los términos de Rusia, a menos que haya una negociación ahora. Los rusos parecen estar dispuestos a comprometerse en cuanto a cuánto de los dos oblasts más meridionales retendrán en una nueva frontera. Claramente, no están dispuestos a ceder en Donetsk ni en Lugansk, ni tampoco, por supuesto, en Crimea. Así que hay que ser realistas. Si seguimos como hasta ahora, Occidente va a ser humillado. Ucrania va a quedar truncada. No se habrá resuelto nada, salvo que los rusos tendrán ahora una nueva frontera en su este y estará fuertemente guarnecida. Europa seguirá estando dividida. Yo pensaba que queríamos una Europa unida y libre. ¿No es eso lo que queremos? Pues la clave para ello es la neutralidad y la independencia de Ucrania. Y Rusia ha demostrado que no está dispuesta a tolerar el armamento de Ucrania en su contra. Seamos realistas, los estadounidenses no van a ir, y no creo que los soldados británicos o franceses tengan ningún interés en hacerlo. Y sé que los alemanes han dicho que no van a ir a Ucrania. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de más ucranianos muertos. Y creo, no sé si el hackeo ruso al Ministerio de Defensa Nacional de Ucrania sobre las cifras de bajas es real o no. A mí me parece real. Dice que hay 1,7 millones de ucranianos que han muerto, han resultado gravemente heridos, se han ausentado sin permiso o han desertado. Es una cifra enorme, y no debería ser ignorada por la prensa, como ocurre. Si es mínimamente correcta, se puede ver lo mal que está Ucrania al borde del abismo. El problema es que, al menos en Europa, tienen esta idea de que si apoyas a Ucrania, entonces no puedes socavar el esfuerzo bélico, lo que significa que no puedes debilitar el apoyo a la guerra. Así que, cada vez que hablas de ucranianos siendo sacados de las calles, de las horribles tasas de bajas o del autoritarismo de Zelensky, cualquiera de estas cosas se percibe como una forma de minar el apoyo occidental a la guerra. Por lo tanto, se considera casi anti-ucraniano mencionarlo. Así que si mencionas que el 69% de los ucranianos quiere negociaciones inmediatas para acabar con la guerra, esto se ve como una postura anti-ucraniana, porque estás debilitando la guerra. Así que creo que los europeos simplemente se han atrapado a sí mismos en esta posición de hacer lobby a favor de la guerra. Esa cifra del 69% es otra ilustración más de la alienación de los líderes respecto a las masas. Quiero decir, los ucranianos, he visto entrevistas con personas en la parte de Donetsk que aún está bajo control ucraniano, donde la gente dice, mira, no me importa en qué país esté, solo quiero que me dejen en paz, que se acabe esto, que lo detengan.
Creo que hay mucha gente en el oeste de Ucrania que es tajante en que no debe haber ningún tipo de compromiso. Pero también vemos reacciones a eso. El presidente polaco está actuando en contra de los banderistas, los seguidores de Stepan Bandera. ¿Por qué? Porque 150.000 polacos fueron asesinados por ellos, junto con 250.000 judíos. Así que eso es el oeste de Ucrania. ¿Puede esto sostenerse, Jim Geller? La cantidad de narrativas falsas, realidades inventadas que se han creado es un castillo de naipes y puede venirse abajo en cualquier momento. Solo mi última pregunta. Le pediría que hiciera una predicción sobre lo que va a suceder. Pero el problema de las predicciones es que hay demasiadas variables desconocidas. Al margen de la guerra en Ucrania, Estados Unidos está teniendo algunos problemas económicos. Los alemanes y otros europeos también tienen problemas económicos. Podría haber una guerra en Oriente Medio. Pero en lugar de preguntarle qué predice, ¿cómo ve usted? ¿Qué ve que está distrayendo a Estados Unidos y también a los europeos? ¿O qué posibles interrupciones en la guerra de Ucrania ve usted que podrían surgir? ¿Cree que se avecina alguna crisis económica en Estados Unidos? Porque algunas de las cifras son algo preocupantes en cuanto a los bonos, el dólar. Hay muchos indicadores, lo que es motivo de cierto pesimismo, supongo. Bueno, siempre es posible desarrollar escenarios pesimistas, y en este momento hay muchos de ellos. Tenemos un presidente que está intentando destruir la independencia política de la Reserva Federal. Tenemos un presidente que ha creado un estado policial en Estados Unidos, donde el debido proceso no impide la acción policial contra cualquier persona sospechosa de no ser ciudadana. Y estamos asistiendo a un giro hacia la ley marcial, inicialmente en Washington, D.C., pero aparentemente con la ambición de extender esto a Chicago, como se hizo en Los Ángeles. Se han declarado emergencias falsas. Gobernamos por decreto ejecutivo, que es la imposición de un dictador, no políticas legisladas. Tenemos un Congreso que es sumiso, que se asemeja a los 7 europeos en el despacho oval, intimidados e interesados en la adulación, en lugar de hablar con franqueza. Tenemos aranceles que van a entrar en vigor, lo que aumentará considerablemente la tasa de inflación. Tenemos al presidente de la Reserva Federal, Powell, diciendo en Jackson Hole, bueno, no tenemos que subir los tipos de interés a corto plazo, que es todo lo que puede hacer. No puede influir en los tipos a largo plazo, esos los decide el mercado. No necesitamos hacer eso, porque el mercado laboral se está contrayendo. Pero lo que acaba de decir es que tenemos más inflación y menor crecimiento. Así que eso significa que tenemos esta inflación. Simplemente no usó la palabra. Así que sí, se ve a los tenedores de bonos del Tesoro en el extranjero, deshaciéndose de sus bonos del Tesoro a medida que vencen en lugar de renovarlos. Tenemos una deuda nacional que está fuera de control. No tenemos un proceso de políticas en Washington. Tenemos un Tribunal Supremo que ha facilitado y fomentado una transición desde un sistema de pesos y contrapesos hacia una dictadura del poder ejecutivo. Sí, ya sabes, se podría decir que hay motivos para el pesimismo, incluso sin mirar la escena internacional. Preguntas, ¿qué podría interrumpir la guerra en Ucrania? Bueno, ¿qué tal si Israel reanuda sus ataques contra Irán? A lo que los iraníes responderán esta vez de manera mucho más contundente, de formas que no excluirán a los civiles israelíes, como hicieron ataques anteriores. Israel, por cierto, está ampliando su ocupación de Siria en este mismo momento, lo que está aumentando las bases para la guerra. Y por supuesto, tenemos la situación repugnante en Calvados, donde 130.000 niños están en peligro de morir de hambre en los próximos días. 500.000 personas en total. Por supuesto, los adultos más fuertes podrían sobrevivir. No lo sabemos. Y nadie está haciendo nada al respecto. Así que tienes los ingredientes para un descontento popular en todas las direcciones,
tanto en asuntos internos como exteriores. También tenemos, y terminaré diciendo esto, que no ha habido ninguna resolución, ninguna diplomacia en absoluto sobre la cuestión de Taiwán. La relación política o legal de Taiwán con el resto de China. Y eso es la bomba de relojería. Estamos a punto de tener un desfile el 3 de septiembre, creo, o quizás sea el día 2, en Pekín, que mostrará los frutos del poderío tecnológico chino en todo militar. En muchos de los sistemas que los chinos han desarrollado, no existe una respuesta occidental. Y por cierto, han aprendido mucho de la guerra en Ucrania. Tienen un nuevo carro ligero, que es bastante formidable en cuanto a su capacidad de autoprotección contra drones y otras amenazas. Así que estamos en un mundo en el que el gasto en defensa está aumentando. Los preparativos para la guerra avanzan. Y, tarde o temprano, si te preparas lo suficiente para la guerra, acabas teniendo una. ¿Cuáles son las posibilidades? Hay muchas. ¿Y quién está gestionando todo esto? Francamente, nadie. Sabes, los chinos podrían desempeñar un papel en la gestión del orden mundial, pero no están interesados en hacerlo. Estados Unidos ha perdido la capacidad de hacerlo, así como la voluntad. Así que, ya sabes, creo que empezaste preguntando sobre la diplomacia. Gran parte del cuerpo diplomático estadounidense, al que pertenecí hace más de 30 años y en el que serví durante 30 años, ya no existe. Y estamos tratando cuestiones de política en las que no hay expertos en la sala. Estos temas se están abordando como posturas políticas internas en lugar de asuntos diplomáticos serios propios del arte de gobernar. En fin, ya que querías un toque de pesimismo, espero haber aportado suficiente. Esto ciertamente ha dado motivos para el pesimismo. Bueno, es que cuando te adentras en una tormenta, como parece que estamos haciendo ahora, solo desearías que alguien estuviera al timón. Idealmente, algunos gigantes diplomáticos. Ya sabes, los George Kennan de nuestra época, quizás, pero... Bueno, ¿dónde están? Están en Moscú y Pekín. No están en Occidente. Yo tampoco los veo. Todo lo que veo es postureo moral e intento de controlar el relato. Es un estado bastante triste del mundo. Pero gracias por compartir tu pesimismo. Para un diplomático, el optimismo es como el valor para un soldado, ¿sabes? Tienes que creer que puedes tener éxito. Creo que hay soluciones para todos estos problemas. El problema es que nuestras élites políticas no están dispuestas a considerar ninguna discusión sobre esas soluciones. Así que, si descartas cualquier cosa que no sea más de lo mismo, obtienes más de lo mismo de forma creciente. Y eso es lo que nos espera. En fin, es de noche en Oslo y creo que te vas a la cama. Gracias de nuevo. Vale.